Gracias por continuar en Observatorio, en esta conversación con José Luis Caballero, profesor de la Universidad Iberoamericana, y Luis Daniel Vázquez de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sobre el examen periódico universal de Naciones Unidas a nuestro país en materia de derechos humanos. Esta conversación, al igual que toda la serie de Observatorio, puede ser descargada de internet en nuestra página www.observatorio2012.tvunam.mx. José Luis Caballero, apuntaba yo al final de nuestro bloque anterior, hay un incremento casi al doble de las recomendaciones que se hacen desde este examen periódico universal, EPU, entre quienes conocen el tema, a México. Es decir, el ejercicio de 2009 respecto al de 2013 nos enciende algunas alertas, pero justo en estos años nuestro país hizo cosas muy importantes, una reforma en materia de derechos humanos al artículo primero constitucional publicada en junio de 2011 y además ha creado algunos mecanismos de protección, por ejemplo, para periodistas que son, nos decía Luis Daniel Vázquez, algunos de los grupos cuya vulnerabilidad ha crecido. ¿Cómo explicarnos estos dos procesos, estas dos rutas que parecerían ir en sentido contrario? Un avance en el reconocimiento de los derechos humanos muy importante al máximo nivel legislativo en la Constitución y al mismo tiempo pues un deterioro de la realidad en materia de derechos humanos. Sí, porque ambas cuestiones, la Constitución se reformó fundamentalmente en el tema de los principios. Okay. Principios para ubicar los tratados internacionales en la materia, en el ámbito constitucional, principios de interpretación y todos los principios que conocemos en el derecho internacional sobre los derechos humanos, universalidad, interdependencia, etc. Pero estos principios y los mecanismos requieren de una cosa que se llama voluntad política. Y yo pienso que es lo que no ha habido en materia de cumplimiento de los derechos humanos y de apropiarse de la reforma y también de hacer mecanismos eficaces para el cumplimiento. Fíjate que me parece interesante porque de hecho fue de las felicitaciones que tuvo México en este examen, decir, bueno, ya hiciste tu reforma en derechos humanos, bravo, ¿no? Que nos estaban pidiendo en todos los informes anteriores, no solamente sino el del Comité del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y en otras observaciones nos habían dicho, tienes que hacer una reforma en la materia. Ya la hicimos y ahora nos felicitaron. Pero aquí lo curioso es que las cosas que se siguen repitiendo, pues son se siguen repitiendo cosas que aún con la reforma no hemos avanzado un ápice, digamos, en materia legislativa. Por ejemplo, el tema del arraigo, el tema de la jurisdicción militar, ¿no? Sino al contrario, se han incrementado, se han posicionado no solamente en la opinión pública, sino tenemos casos y casos más fuertes. Me gustaría que nos detuviéramos en los dos para explicar, porque en efecto, revisando las recomendaciones, el tema del arraigo vuelve a aparecer. ¿Cuál es el problema con este asunto, Luis Daniel? Claro, bueno, el problema con el arraigo, si vemos, por ejemplo, en el 2009, una cosa que se puede hacer o que los países pueden hacer y que lo hacen cada vez más, no solamente ahora en el examen periódico universal, sino incluso en los litigios con, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es que aceptan algunas de las recomendaciones, pero otras dicen, sobre esto voy a dar una respuesta puntual. Entonces, en el 2009, México decidió detener al menos 4 temas de las recomendaciones sobre las cuales iba a dar respuesta puntual y que es muy interesante justamente para ver cuáles son, qué estamos entendiendo o cómo se establece en la Constitución el concepto de crimen organizado. Precisamente algo que nos pedían sistemáticamente en el 2009 y aparece en el 2013 es quitar lo más pronto posible la figura del arraigo a nivel constitucional, es decir, que no se utilice el arraigo o las detenciones preventivas de ese tipo. Y la tercera, muy importante, es el del fuero militar, algo que se pedía sistemáticamente y que también México dice en el 2009 vamos a dar una respuesta con un informe ampliado a esta tercera cosa, es el fuero militar. La cuarta cosa que aparece, pero que no es relevante ahora para el tema, es el de establecer otra fiscalía de los crímenes del pasado, ¿no? En esa también ellos dicen voy a dar una respuesta puntual. Pero es muy importante ver los otros 3 porque en el 2009 y hoy todavía son en buena medida parte de los pilares que sostienen la política de seguridad.
Y entonces es cuando nosotros empezamos a ver cuáles son los límites de este tipo de revisiones en materia de derechos humanos. Por eso decía hace un rato que es muy importante que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hable con el Consejo de Seguridad, porque también es muy relevante que nosotros, nuestra política de seguridad de alguna forma esté dirigida o tenga como parámetros, pues justamente la perspectiva de derechos humanos que hoy no la tiene. Y es ahí donde la voluntad política que mencionaba José Luis Caballero hace un rato empieza a verse directamente trastocada. Y son las brechas que empezamos a tener entre, por ejemplo, no solamente las modificaciones constitucionales, sino también las modificaciones legislativas e incluso la formulación de políticas públicas, porque otra de las Ahora, cosas... el arraigo, el problema es que sigue en el texto constitucional, es decir, la gente puede ser detenida y permanecer presa, en fin, privada de su libertad, sin que exista la sentencia de un juez, y esto puede prolongarse por 80 días. Hasta 80 días. Por 80 días. Sí. Sigue en el texto constitucional, pero eso no quiere decir que sea contrario a los tratados. Y es más, sigue en el texto constitucional y esto no quiere decir que no sea contrario a la propia Constitución interpretada de conformidad con los tratados. Esa es la gran paradoja del arraigo. Y entonces esa disposición que está ahí es contraria a otras disposiciones constitucionales que pasarían por el tamiz de la aplicación del artículo primero. Es decir, en ese sentido el artículo primero está como paralizado ante su virtualidad, ante su eficacia con el arraigo. Tan claro está que hace 3 semanas, un mes, ¿no?, que la Suprema Corte discutió el tema de la reforma y el tema del bloque famoso, principios de septiembre, 6 de septiembre, si mal no recuerdo, se votó esto. Dijo, bueno, cuando la Constitución establezca restricciones puntuales a los derechos, no operamos con este criterio interpretativo. Y entonces encapsulan ciertas restricciones, como es el arraigo, porque el arraigo no resiste un control de constitucionalidad de la propia Constitución, ¿no? Claro. Sigue siendo tan violatorio y tan inconstitucional, vamos, como cuando estaba en la ley. ¿Cuál es el problema en materia de fuero militar? El problema que tenemos en materia de fuero militar es que cuando tenemos una relación que además es violatoria de derechos humanos entre un civil y un militar, esto no es atendido por el que se llama juez común, es decir, por un juzgado penal normal, sino que se va justamente a los juzgados militares. Y el problema que tenemos con los juzgados militares es la secrecía. En realidad no sabemos qué pasa con esos procedimientos, no sabemos efectivamente a cuántos soldados por violaciones en materia de derechos humanos están siendo sometidos a esos procedimientos, ni cuáles son las sentencias que efectivamente les dan, ¿no? Entonces ahí tenemos un lío, tenemos violaciones a derechos humanos en materia de debido proceso y en materia de acceso a la justicia a personas civiles que en principio no tendrían por qué ellos ser sometidos a un juzgado militar y lo son. Y ese es uno de los principales líos y de las principales recomendaciones que aparecen, donde no hemos tenido ningún avance, pese incluso a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el tema, como la sentencia de Rosendo Radilla y de ahí para adelante pues varias otras. En buena medida el periodo que abarca esta revisión que se dio a conocer 25 de octubre, hace unos días de 2013, partiendo del examen anterior de 2009, tiene que ver con el gobierno anterior, no en descarga del actual, pero me refiero es cuando se usó, digamos, con muchísima frecuencia, con altísima frecuencia el arraigo, se detenía a la gente y después averiguo de qué te voy a acusar. Salió el ejército a patrullar las calles y entonces se prestaron pues más incidentes de estos en donde hubo presuntas violaciones de derechos humanos que no se atendieron en los circuitos, digamos, civiles, sino militares. Eso explica parte de esta paradoja, la política de seguridad que decidió el gobierno mexicano fue una política que se tradujo en violación de derechos humanos, José Luis. Así es, y con altísima incidencia, ¿no? Entonces, claro, sí está la evaluación, quizá también el incremento tenga que ver con este periodo justamente, que es la segunda parte del sexenio anterior. Y yo ahí con el tema de la jurisdicción militar, fíjate, yo quería abundar porque claro que sí. Me parece importante, yo no sé, digo, si el examen periódico universal de los países se fueron con mucha carga sobre el tema de no haber hecho las modificaciones a la ley. O sea, el Código de Justicia Militar está idéntico después de las 4 sentencias de la Corte Interamericana, después de estos mecanismos, después de tanto activismo, de tantos casos. Pero hay una parte que a mí me parece interesante y que conviene resaltarla. Sí se están modificando estas cuestiones a través de los amparos. O
sea, la Corte resolvió un paquete a finales del año pasado, creo, 30 y tantos amparos, en el tema de la jurisdicción militar, y todos se recondujeron a la jurisdicción ordinaria. ¿Por qué es importante decirlo? Porque somos un país donde parece que todo tiene que pasar o por la reforma constitucional o por la modificación legislativa. Entonces, el hecho de que se estén reconduciendo por vía de amparo ya es jurisprudencia de la Suprema Corte, clarísima, que en violaciones a derechos humanos en contra de civiles tiene que conocer la jurisdicción ordinaria, y los tribunales tienen que atraer, los otros tienen que declinar competencia, los militares, y se tiene que atraer por parte de los jueces ordinarios. Eso me parece que sí se está haciendo, y yo no vi ninguna observación en sentido favorable en el examen periódico universal. Y sí me pregunto, ¿por qué? Porque en realidad sí ha habido un cambio en eso, ¿eh? Y eso es un cambio muy aleccionador, repito, para un país poco acostumbrado a que por vía de decisiones judiciales se puedan mover los derechos humanos y se pueda cambiar la cultura social sobre ciertos temas y también sujetar la actuación de las autoridades. Ahora, esta deficiencia que señalas nuestra de creer que todo debe hacerse a través del cambio legislativo constitucional o de leyes secundarias y no ver la actuación de los tribunales y en particular del máximo tribunal, por lo visto también fue una falla de algunos de quienes observaron a México porque no atendieron las sentencias de la Corte en esta materia. Sí, claro, desde luego. Claro, eso también quizá, se supone que el examen periódico universal se fundamenta en la Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal y otros tratados, pero yo no sé si en la mira se les pasa también ver lo que está pasando en el sistema interamericano, ¿no? Y eso también tendría que ser objeto de nuestra atención y recuperado, porque si ven estas sentencias de la Corte Interamericana y ven cómo se está actuando en consecuencia desde el Poder Judicial, al menos en los casos de jurisdicción militar, yo pienso que sí ha habido un cambio. Permítanme hacer una pausa para volver a este análisis, esta revisión del examen periódico universal de Naciones Unidas en materia de derechos humanos a México. Estamos conversando con Luis Daniel Vázquez de Flaxo y José Luis Caballero de la Ibero. Ya volvemos.